Ok, chicas, para el armado del tulipán vamos a dar vuelta y vamos a colocar por acá. Vamos a introducir de allá adentro hacia acá afuera, más bien de afuera hacia adentro porque está al revés. Por acá vamos a introducir lana verde, la que usamos para elaborar la hoja, y le vamos a hacer un nudo acá para asegurar, porque con esta lana vamos a forrar el tallo. Por acá mismo vamos a introducir 20 centímetros de alambre. Por acá mismo vamos a introducir estos 20 centímetros de alambre y vamos a doblar esta punta que va a quedar hacia adentro. La vamos a doblar a 1,5 centímetros en forma de L, y vamos a colocar silicón caliente acá para asegurar con estos hilos. Damos vuelta y procedemos a rellenar de manera firme, pero que no quede tan exagerado el relleno. Le hacemos presión y volteamos. Procedemos a rellenar. Que no nos quede tan apretado, sin exagerar. Quede firme pero no exagerado. Vemos si le va faltando. Ok, ya sí está. Bastante consistente. Entonces vamos a enhebrar la aguja en la hebra que nos quedó y vamos a buscar la mitad. Ok, siempre guardando el relleno. Vamos a introducir la aguja y a alar. Hacemos 2 puntadas. Luego pasamos la aguja por dentro del hilo y buscamos la otra mitad. Entramos la aguja y vamos cerrando. De igual manera vamos a buscar el otro extremo y hacemos lo mismo, guardando siempre el relleno y que nos quede la forma del tulipán. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer 2 o 3 puntadas más, acomodando el hilo. Aseguramos con 2 o 3 puntadas más y vamos con el forrado del tallo. Con la lana verde que nos sale de la flor, vamos a ir dando vueltas. Aquí si quieren pueden poner un puntito de cola de silicón para que no se les vaya rodando, y vamos dando vuelta al alambre para ir forrándolo con la lana. Le vamos girando, dando vueltas para ir forrando esto, que quede bien apretadito. Cuando llevemos al menos 8 centímetros forrados, vamos a medir la hoja que hicimos previamente, que más o menos vaya a la altura de la flor. Ok, y vamos a juntarla con el tallo y vamos a seguir enrollando juntos, bien, hasta que terminemos acá. Terminamos de juntar los dos alambres y ya al final,
Vamos a pasar el hilo por el centro de los dos alambres unas 2 veces y vamos a enrollar estos dos alambres y así nos queda más seguro el nudo. Podemos colocar un poquito de cola acá. Y listo. Así quedó el tulipán.